Hablábamos en las conferencias anteriores de cómo nuestro espíritu estaba inquieto y vivíamos en un mundo pues muy roto, muy convulsionado. No se trata desde luego de ser catastrofista, pero la cruda realidad es que nuestro mundo siempre ha estado roto, es más o menos roto, pero en todas las épocas de la historia se ha dicho lo mismo. Yo diría que Dios, en cierto sentido, como que se había decepcionado del hombre después de haberle creado en el paraíso. La prueba es que después de cuando el diluvio, hay esta frase de la Escritura, dice que la tierra estaba corrompida ante Dios y llena de crímenes. Ver hoy los informativos produce una sensación parecida. Tal vez sea porque 7.500 millones de hombres, tan iguales por un lado y tan diferentes por otro, conviviendo juntos unos con otros, no es cosa fácil. Los egoísmos de tantas personas y naciones son fuente muchas veces de dolor y de sufrimiento. Pero a pesar de todo, Dios no se ha desentido, en absoluto se ha desentendido de nosotros. Afortunadamente para nosotros, Dios es Dios. Por ello, tras el diluvio leemos: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, ya que el corazón del hombre se pervierte desde su juventud. Frente a esta fragilidad humana, Dios se muestra, yo diría, hasta contumaz en creer y esperar en ella. Sabiendo que el hombre rompe con tanta facilidad los pactos, sin embargo, no cesa de hacer pactos con él a lo largo de la historia humana. Primero hizo alianza con Noé, más tarde con Abraham, con Isaac, con Jacob, finalmente, como sabéis, con Moisés. Y elegirá un pueblo del que saldrá el Mesías, que establecerá por fin la alianza definitiva e irrompible. Todo un movimiento de siglos desembocará en Jesús de Nazaret, el Redentor de la humanidad. En él el Padre ha unido nuestra historia a la suya. En él nos ha perdonado nuestros pecados. En él Dios mismo ha venido a nuestro encuentro. Junto a él aprendemos a reconocer el Espíritu de Dios haciendo brotar algo nuevo y esperanzador. A lo largo de las Escrituras se revela un Dios que quiere establecer alianza con la humanidad, una alianza tan fuerte que nada la pueda romper. Los profetas Ezequiel y Oseas, sobre todo, describen a Dios como un amante abandonado por su amada, a la cual busca más allá del desierto para comprometerse con ella para siempre. Toda la historia de la humanidad, desde su comienzo en el paraíso hasta su consumación al final de los tiempos, es en el fondo una historia de amor. Dios ha hecho alianza con la humanidad. La prueba más clara de ello es que nos ha enviado a su propio Hijo. San Juan lo dice preciosamente en la primera carta. En esto se manifestó, dice, el amor que nos tiene Dios, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino él nos amó a nosotros primero y nos envió a su Hijo. Ese amor tan grande que Dios nos tiene se ha revelado en toda su plenitud en la figura de Jesús. Podríamos decir con San Juan de la Cruz: yo sé bien la fuente que mana y corre, aunque es de noche. Porque ciertamente, cuando en el Evangelio escuchamos y miramos a Jesús, es al amor mismo a quien miramos. Es lo que ha admirado, decía San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, esto es lo que os transmitimos. Esa venida de Dios a la tierra, en la persona de Jesús, ha sido, sin duda, el acontecimiento más grande que ha ocurrido en el planeta azul. El evangelista San Juan lo expresa en su prólogo de esa manera solemne. En el principio existía la palabra era Dios, vino a los suyos no la recibieron, y la palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros. Este mundo tan roto y descorazonado puede ahora brincar de alegría porque se ha incrustado en él un fermento tan potente que lo va a transformar todo. La encarnación es sin duda un misterio sobrecogedor. Todo un Dios infinito hecho limitación. El que es eterno se hace temporal. El que es inmortal se somete a la muerte. Dios se hace fermento en Jesús, oculto y metido en la masa humana para poder fermentarla desde dentro. Con todo acierto, San Pablo llama a la encarnación, como sabéis, la kenosis, el vaciamiento de Dios, porque Dios en la encarnación, diremos que se achica, se desciende para que el hombre ascienda a su antigua dignidad de hijo. A nuestro modo de entender, diríamos que antes de encarnarse, Dios se lo pensó 2 veces. Tuvo que hacer toda una serie de elecciones. ¿Será hombre o será mujer? ¿Será rico o pobre? ¿Laico o del cuerpo sacerdotal? La encarnación llevaba consigo recortar la existencia. Imposible serlo todo, elegir es renunciar. Tenía que escoger un nombre. ¿Qué nombre escogería? Al fin escogió el que mejor expresaba lo que él venía a hacer. Su nombre tenía que ser Yeshua, que significa Jesús salva. Él no venía a otra cosa al planeta azul. Cuando nazca en Belén, dirá el ángel a los pastores: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. San Mateo pondrá en la boca del ángel que le dice a San José: José, no temas tomar contigo a María por esposa. Dará a luz un hijo que pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Con la encarnación, Cristo ya tiene un rostro visible para nosotros. Es la mayor cercanía que Dios puede tener con el hombre, tan cercano que es uno de ellos. En Jesús, por tanto, todo es pura transparencia de Dios. Tan es así que en la última cena, como sabéis, le dirá a Felipe: oye Felipe, quien me ve a mí está viendo al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Pero si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Este Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, nos lleva solo con contemplar su vida a las mismas entrañas del Padre. Viéndole, contemplamos a Dios. El amor subsistente e infinito que es Dios lo palpamos en la existencia humana de Jesús. Nadie se le puede comparar. Jesús será siempre el hombre ideal, el solo lugar donde es posible tocar a Dios, palparlo, verlo, oírlo. Por eso Jesús es un hombre a quien es preciso encontrar. Decía Pablo VI, ¿verdad? Cristo es un hombre a quien es necesario encontrar si quiere el hombre ser feliz. Al apóstol Juan le marcó para siempre aquel encuentro que tuvo con Jesús un día a las 4 de la tarde en las riberas del Jordán. Quedó prendado para siempre de él. De entonces acá ese encuentro con Jesús se ha repetido miles de veces en la historia y siempre con el mismo resultado. La gente sale enamorada del Señor, de Jesucristo. Es lo que tú y yo necesitamos. Podemos privarnos de muchas cosas, desde luego, pero jamás debemos privarnos de este encuentro. Es algo que nos da la vida. Las adoradoras presenciales, en este sentido, yo diría que lo tenéis muy fácil, porque vuestra espiritualidad os encamina a esa noche en que durante toda la noche, en el silencio de la soledad y en la soledad, podéis encontraros con este Cristo de la Eucaristía a quien adoráis. Y si se dice
En verdad que dime con quién andas, te diré quién eres, pues yo os diría algo parecido. Has estado mucho tiempo con Cristo, te has encontrado largo tiempo con Él, seguro que algo se te pega de Cristo. Si tratas mucho a Cristo, algo se te pega de Cristo. Son muchos los que han tenido un encuentro con Cristo a lo largo de su vida. ¿Cómo no traer aquí algunos testimonios para alentarnos en deseos de conocer a Jesús de Nazaret? Decía la madre dominica ahí en el convento de Olmedo, en Valladolid, María Teresa Ortega, decía ella, hay que conocer a este hombre Dios, hay que conocer a este Dios hombre, hay que conocerlo, fijaos bien, hay que apasionarse por él, enamorarse de Jesucristo como Pablo, enamorarse de Jesucristo hasta romperse la vida por él, hasta morir por él. El itinerario humano de Jesús, sus gestos, sus palabras, revelan la altura, la anchura y profundidad de aquel que es la fuente de la vida. Y su resurrección confirma lo dicho por Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo he venido para que tengáis vida y vida abundante. Aludiendo a estos textos, la Madre Teresa dice preciosamente, a mí me gustaría, dice ella, que nos diésemos cuenta que es un ser muy vivo entre nosotros. Es el que vive, lo ha dicho él, está ahí permanentemente entre nosotros, es el que vive, murió, pero vive, es el triunfador de la muerte, es la luz, la belleza, la eternidad, la hermosura. Nadie quizás se ha enamorado tan perdidamente de Cristo como Pablo de Tarso. Identificarse con Jesús era la gran ilusión de su vida, de tal manera que llega a decir al final de su vida, porque esto nadie se hace santo de repente, supone tiempo, pero Pablo al final de su vida dice con toda verdad, vivo yo, ya no yo, ahora es Cristo el que me vive. Y por su parte la Madre Teresa Ortega tararea esta misma canción 20 siglos después. Dice ella, mi vivir es Cristo. Mi actuar, mi ser, mi pensar, mi latir es Cristo. Yo no tengo vida propia, mejor dicho, tengo la vida más propia que se pueda tener. Cristo es mi única propiedad. Soy su divino secuestro. Me han metido allá en la entraña. No me encontrará nadie. Estoy secuestrada por Dios, voluntariamente secuestrada. Y termina con esta frase llena de fuerza, que repite como una ejaculatoria. Apodérate de mí, Jesucristo, apodérate de mí. La grandeza de Jesucristo radica en que Él es el hombre Dios. La divinidad y la humanidad unidas en una sola persona, la de Jesús de Nazaret. Por eso este hombre Dios es el supremo valor del universo, el todopoderoso, que lo mismo domina el mar que la muerte, el legislador y juez inapelable que tendrá la última palabra en la historia humana. Él se definió como el buen pastor, como la luz del mundo, como la vid verdadera. Es un Cristo tan cercano a Dios que es Dios él mismo, y tan cercano a los hombres que es uno de ellos. Solamente Él puede construir la alianza definitiva entre Dios y el hombre. Ese puente que se había roto, ese puente Cristo lo reconstruye, el único que puede reconstruir el puente. Por eso es Dios y por eso es hombre. Y lo llevó consigo a un precio muy alto. Reconstruir el puente roto a Cristo le costó, no lo olvidemos, le costó su sangre. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, es decir, del nuevo pacto, de este puente que tiendo entre Dios y el hombre. ¿Cómo extrañarnos de que sobre él se hayan escrito las páginas más bellas? Imposible recordar en una breve charla como es esta
las maravillas que se han escrito de Jesús. Pero no podemos renunciar a ir espigando aquí y allá algunas florecitas con las que hagamos un hermoso ramillete. Somos conscientes de que la mayoría de esas flores se quedarán en el campo, imposible recogerlas todas, pero vamos a traer alguna que otra. ¿Quién no conoce ese póster titulado Jesús, el hombre más extraordinario? Dice ese póster, Jesús no tenía siervos y sin embargo le llamaban Señor. No poseía ningún grado de estudio y le llamaban maestro. No tenía medicamentos, pero curaba a los enfermos. Hace 5 siglos, un monje, Tomás de Kempis, escribía en la celda de su monasterio medieval: sea nuestro estudio pensar en la vida de Jesucristo. El que tuviese espíritu hallará en ella maná escondido. Pobrísimo es el que vive sin Jesús, riquísimo el que está a bien con Jesús. El que haya a Jesús halla un buen tesoro, y de verdad bueno, sobre todo bien. Y el que pierde a Jesús pierde muy mucho y todo el mundo. Ya en el siglo XX, el japonés Endo Shusaku dirá: quien se cruza con Jesús en su vida no puede olvidarlo jamás. Y el novelista checo Kafka: Cristo es un abismo de luz ante el cual es necesario cerrar los ojos para no precipitarse en él. El francés y jesuita, el padre Tilliet, es el que gustará de repetir esta frase: Cristo es como el maná que tenía todos los sabores. Y San Ireneo, siglos antes, había escrito algo parecido: Cristo es la melodía de la Escritura. Por su parte, el padre Arrupe, general de los jesuitas, dejó escrito: Jesús es el hombre sobre todos los hombres, porque vivió lo que dijo, y dijo lo mejor que se ha dicho en toda la historia. Y el mismo Gandhi, pagano como sabéis, dejó escrito: yo digo a los hindúes que su vida será imperfecta si no estudian respetuosamente la vida de Jesús. Aun a riesgo de ser poco prolífico, ¿cómo podríamos olvidar aquella declaración de Dostoyevsky, el gran escritor ruso? Para mí es lo mejor que se ha escrito sobre Jesucristo. Dice textualmente, es una carta que envía a una señora de París a la que conoció en una estancia que tuvo en París Dostoyevsky. Y está en el campo de concentración de Siberia en ese momento y le escribe en esa carta: Dios me envía a veces unos minutos de completa serenidad. En estos minutos es cuando yo formo en mí una profesión de fe, en la cual todo es claro y sagrado. Esta profesión de fe es muy sencilla. Hela aquí: creer que, y aquí lo escribe con mayúscula, no hay nada más bello, más profundo, más sintomático, más razonable, más valeroso ni más perfecto que Cristo. Y no solamente no hay nada, sino, y lo digo con un amor entusiasta, que no puede haber nada. Más aún, si alguien me probase a mí que Cristo no es la verdad, y si realmente se probase que la verdad está fuera de Cristo, yo, por mi parte, preferiría quedarme con Cristo antes que con la verdad. Espléndido. El sacerdote y escritor Martín Descalzo escribe así en el prólogo a la vida de Jesús que publicó hace unos años. ¿De quién es Jesús?, se pregunta. Es una pregunta, dice, que urge contestar, porque si Él es lo que dijo de sí mismo, ser hombre es algo muy distinto de lo que nos imaginamos. Porque si Dios se ha hecho hombre, si Dios ha sido hombre, gira toda la condición humana. Conocerle es algo que pone en juego toda nuestra existencia. Pues bien, para salvar a este mundo roto, Dios envió a su Hijo Jesús.
En él el amor infinito de Dios tomó un rostro y con él llegó la salvación a este mundo y a quienes lo habitamos. Por eso Jesús es el que ha venido a salvarnos, el Salvador, y tomó ese nombre expresamente: yo soy Yeshua, el que salva. Nos preguntamos, ¿salvarnos de qué? Pues vino a salvarnos de todo aquello que nos impide parecernos a Él, vivir como Él, tener los mismos sentimientos que Él. Por eso precisamente Cristo trae a nuestro mundo y a todos nosotros una vida nueva. Nos entrega su vida de resucitado. Solamente Él ha sido capaz de sacarnos del pozo en que estábamos metidos. Y solo gracias a esa vida nueva resucitada somos capaces por ello de parecernos a Él. Jesús es el amor que hace vivir. El itinerario humano de Cristo, sus palabras, sus gestos, nos están revelando la altura, la anchura y la profundidad de esa vida divina que Él nos da. Soy la vida misma, nos dice Jesús, y he venido para daros la verdadera vida, una vida en el fondo de resucitados, una vida en plenitud y para siempre, acorde con esas ansias que hemos visto en las conferencias anteriores, que yo quiero ser feliz y feliz para siempre. Pues ahí tienes la solución. Esa vida divina, Dios la ha implantado en ti. Jesús es el amor, por tanto, que transforma no solo al hombre, sino, yo diría más todavía, incluso al universo entero. Ahora el cosmos está, como dice San Pablo, una especie de dolores de parto, en un proceso de paulatina cristificación hasta que llegue un momento en que Cristo lo será todo en todos. El amor no es algo, sino que es alguien. El amor tiene un rostro, el rostro de Cristo. Por eso aconseja Teresa de Jesús a sus monjas: no os pido más que le miréis. Y este fue también el ideal del padre Arrupe, ¿verdad? Mirar a Cristo y parecerse a Él. Nos dejó escrita una oración preciosa que él la titula Jesucristo Modelo. Y resumida, puede ser un poquito larga, pero resumida viene a decir lo que fue el ideal del padre Arrupe, que ha de ser el ideal, yo diría, no solo de los jesuitas, de cualquier cristiano, y vuestro especialmente, de adoradoras presenciales. Y dice él: Señor, meditando el modo nuestro de proceder, he descubierto que el ideal nuestro, de nuestro modo de proceder, es precisamente el modo de proceder tuyo. Quiero imitarte hasta el punto de que pueda decir a los demás: sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Quiero imitarte en tu vida de cada día. Que aprenda de ti tu modo al comer y al beber. Enséñame a ser compasivo con los que sufren. Enséñame tu modo de mirar. Quisiera conocerte como eres. Haz que aprendamos de ti en las cosas grandes y en las pequeñas, siguiendo tu ejemplo de total entrega al Padre y a los hombres. Si Dios, en un mundo tan roto y descorazonado como está, coloca una joya tan maravillosa como Cristo para ser el Salvador, ¿cómo podemos nosotros vivir tristes y sin esperanza? Imposible. Tenemos la joya dentro de nuestro planeta. Ninguna frase mejor para terminar estas palabras que la de Santa Teresa. Siempre que se piense en Cristo, nos acordemos de aquel amor con que nos hizo tantas mercedes, que amor saca amor.